Hay momentos en la vida que el corazón registra antes que la mente, antes de que el cerebro tenga tiempo de procesar lo que están viendo los ojos. El corazón ya sabe, ya sintió el golpe, ya encajó el peso de algo que no tiene nombre todavía, pero que duele con una precisión que no deja lugar a dudas. Valentina Reyes conocía ese dolor desde niña. Sabía cómo se sentía recibir una verdad que no pediste, en un momento que no elegiste, pero nunca imaginó que lo volvería a sentir así, no de esta manera. No ese día, era el 14 de abril, la iglesia de San Felipe en el centro histórico de Monterrey olía a lirios blancos, cientos de ellos distribuidos con cuidado a lo largo de cada banca, colgando de los arcos de piedra centenaria, agrupados en ramos alrededor del altar. Los lirios habían sido elección de Valentina no por gusto propio, sino porque eran la flor favorita de su madre. Elena Reyes había muerto 2 años antes, un martes ordinario de febrero, sin despedirse de nadie, y Valentina había decidido que si su madre no podía estar en su boda, al menos su flor sí estaría, en cada rincón, llenando el aire con ese aroma suave y denso que, cada vez que Valentina lo aspiraba, le devolvía por un segundo la voz de su madre al oído. 300 invitados llenaban los espacios entre una flor y otra. El vestido de Valentina era marfil, de corte sencillo y tela que caía como agua quieta. No era el vestido más espectacular que había visto nadie, pero sobre ella tenía algo que los vestidos ostentosos nunca logran: presencia, dignidad, la clase de elegancia que no grita, que simplemente existe. El sacerdote hablaba, Valentina no lo escuchaba, no porque estuviera nerviosa, ni porque la emoción del momento la tuviera flotando entre el cielo y la tierra, como dicen que pasa en las bodas. No, Valentina no lo escuchaba porque sus ojos habían encontrado algo al fondo de la iglesia, cerca de la puerta lateral que daba al jardín, y desde ese momento todo lo demás había dejado de existir. 2 personas, una era Daniela, su prima, su mano derecha, la mujer que había dormido en su cama durante los veranos de su infancia, que la había sostenido en el hospital la noche que murió su madre, que había planeado esta boda con una dedicación que Valentina interpretó siempre como amor. La otra era Marcos, su Marcos Aldana, el hombre al que Valentina estaba a punto de unir su vida. No estaban discutiendo, no había gestos exaltados ni palabras que cruzaran el espacio visible entre ellos. Estaban simplemente juntos, cerca, con la clase de cercanía que no es accidente, que no ocurre entre 2 personas que no tienen historia. Marcos tenía una mano sobre el hombro de Daniela y Daniela tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia él. Y había entre los dos algo que Valentina reconoció de inmediato porque era la misma clase de intimidad que existía entre ella y Marcos cuando nadie más miraba. 4 segundos, eso fue todo lo que duró, 4 segundos en los que el mundo de Valentina se reorganizó en silencio. Como cuando mueves una pieza de un rompecabezas y de repente entiendes que la imagen nunca fue la que creías. Y entonces el sacerdote pronunció su nombre, Valentina. Ella giró la cabeza hacia el altar. Marcos ya estaba en su lugar, mirándola, con esa sonrisa suya que siempre le había parecido honesta, que siempre le había dado la sensación de que ese hombre era exactamente quien decía ser. Valentina respiró y sonrió. Lo que ocurrió después fue, para cualquiera que lo observara desde afuera, una boda perfecta. Valentina dijo, y con voz firme y clara, sin un temblor, sin una pausa, intercambió el anillo con manos quietas. Recibió el beso de su esposo ante 300 personas que aplaudieron con esa alegría desbordada que la gente siente en las bodas. Ese alivio colectivo de ver a alguien encontrar a alguien. Sonrió en las fotografías, bailó el primer baile, uno lento, mejilla contra mejilla, con Marcos guiándola en círculos pequeños, mientras la orquesta tocaba una canción que habían elegido juntos meses antes. Valentina cerró los ojos durante ese baile, no por amor, aunque el amor seguía ahí, enredado en algo que todavía no sabía cómo llamar. Lo cerró porque necesitaba un segundo de oscuridad, un segundo en el que nadie pudiera leer su cara. Cortó el pastel, recibió abrazos, escuchó brindis. Cada vez que Daniela se acercaba, Valentina la miraba a los ojos con la misma calidez de siempre. Y Daniela le devolvía la mirada con algo que parecía alivio, pero que en realidad era culpa disfrazada de normalidad. Valentina lo vio, lo registró,
Lo archivó y no dijo nada. Nadie entendió por qué Valentina Reyes, una mujer conocida por su claridad y su determinación, pasó su noche de bodas sola en el baño de la suite del Hotel Marcos, se había quedado dormido rápido, con esa clase de sueño pesado que tienen las personas que cargan con algo que todavía no han soltado. Valentina lo había escuchado respirar desde la otra orilla de la cama, y cuando estuvo segura de que dormía, se levantó sin hacer ruido, se sentó en el suelo del baño. Todavía con el vestido puesto, el mármol estaba frío, las luces eran demasiado blancas. Su reflejo en el espejo grande era el de una novia en un escenario equivocado y sin embargo Valentina no sentía que estuviera en el lugar equivocado. Sentía, en cambio, que por primera vez en todo el día podía ser honesta con ella misma sin que nadie la viera hacerlo. No lloró, eso era lo que más sorprendería a quienes la conocían si alguna vez lo supieran que en él momento más devastador de su vida, Valentina Reyes no derramó ni una lágrima. No porque no doliera. Dolía con esa profundidad silenciosa que no produce sonido, que se instala en el centro del pecho y pulsa ahí como un segundo corazón. Uno hecho completamente de preguntas, pero Valentina había aprendido desde muy joven que el llanto era un lujo que una se podía permitir solo cuando ya sabía que estaba llorando, y ella todavía no lo sabía, todavía no tenía el cuadro completo. Solo tenía 4 segundos de imagen, una intuición que le zumbaba en los oídos. Y una certeza que no era todavía certeza, sino algo más parecido a un presentimiento con demasiadas pruebas. Abrió el cajón del buró que había traído consigo como parte de su equipaje de mano. Sacó un cuaderno pequeño de tapa dura azul, que nadie más había visto nunca, y escribió una sola línea con letra pequeña y precisa, como si estuviera anotando una medida en un plano arquitectónico. Todo lo que necesito saber, ya lo sé, ahora empieza lo que sigue. Cerró el cuaderno, apoyó la espalda contra la bañera y esperó al amanecer con los ojos abiertos, entera en silencio. Como alguien que acaba de tomar una decisión que todavía no puede explicarle a nadie, pero que ya está completamente segura de no cambiar. Lo que Valentina no sabía en ese momento era que la verdad era mucho más complicada de lo que sus ojos habían visto, que los 4 segundos que cambiarían su vida no contenían lo que ella creía, y que el camino que estaba a punto de recorrer no la llevaría hacia la destrucción de algo, sino hacia la comprensión más difícil y más honesta que había tenido jamás sobre lo que significa amar a alguien de verdad, pero eso todavía estaba por descubrirse. Hay personas que nacen en familias que enseñan a amar con palabras, y hay personas que nacen en familias donde el amor existe, pero nadie sabe cómo decirlo en voz alta, donde el amor se demuestra pagando una cuenta a tiempo, poniendo comida en la mesa, apareciendo cuando se necesita sin preguntar cómo te sientes. Familias donde la emoción es algo que se gestiona en privado, como una deuda personal que no se comparte con nadie. Valentina Reyes creció en esa segunda clase de familia y, durante muchos años, creyó que eso era simplemente así, que el amor tenía esa textura áspera, funcional, sin adornos, que la ternura era un idioma que otras personas hablaban. No ella, le tomó 30 años entender que eso no era amor, era supervivencia colectiva disfrazada de amor, y que la diferencia entre las dos cosas lo cambiaba todo. Su padre, Rodrigo Reyes, era arquitecto, un hombre alto, de pocas palabras y criterios inflexibles, que había construido su reputación profesional sobre la misma base que construía sus edificios: precisión, control y una negativa absoluta a dejar que nada se inclinara más de lo permitido. Era un buen hombre. Valentina lo sabía entonces y lo sabía ahora, pero era un hombre que había confundido la fortaleza con la distancia, y que había criado a su hija bajo el supuesto de que mostrarle al mundo tu vulnerabilidad era el error más costoso que podías cometer. No llores en público. Esa era la regla no escrita que Valentina aprendió antes de aprender a leer, no por crueldad, sino porque Rodrigo Reyes genuinamente creía que estaba protegiéndola, que una mujer que supiera controlar sus emociones sería invencible, que el mundo no esperaría a que te recompusieras, lo que no
Calculó fue el precio de esa enseñanza. La madre de Valentine, Elena, era diferente. Era calor y desorden y risa fácil, la clase de mujer que cocinaba demasiado porque le gustaba que hubiera suficiente para quien llegara sin avisar. Era el contrapeso perfecto de Rodrigo. O al menos eso parecía desde afuera. Pero incluso Elena, con todo su calor, había aprendido a no empujar demasiado contra las paredes que su esposo construía alrededor de los sentimientos. Sonreía, mediaba, suavizaba, y Valentine, observando a sus padres desde la infancia, aprendió dos cosas simultáneamente que tardarían décadas en reconciliar: que el amor podía ser real y estar incompleto al mismo tiempo, y que depender de alguien emocionalmente era un riesgo que podía costarte demasiado. La familia de Daniela vivía a 3 casas de distancia. Los Carrillo y los Reyes compartían apellido materno lejano y una historia de solidaridad que venía de varias generaciones atrás, cuando las dos familias habían pasado juntas por tiempos difíciles y habían desarrollado ese tipo de vínculo que ya no necesita explicación. Las dos familias no eran ricas, pero tampoco eran pobres en el sentido más duro de la palabra. Eran lo que en México se llama clase media, con apariencias, suficiente para pagar lo necesario. No suficiente para dejar de preocuparse por el mes siguiente. Daniela Carrillo era 2 años menor que Valentine. Desde niñas habían sido inseparables, con esa clase de complicidad que se construye cuando pasas más tiempo en la casa del otro que en la tuya propia. Daniela era extrovertida, risueña, magnética en la manera en que lo son las personas que nunca parecen tener miedo de ser vistas. Valentine era la opuesta, observadora, reservada, más cómoda construyendo cosas en silencio que llamando la atención sobre ellas. Se complementaban. O eso creían, lo que nadie veía porque era demasiado sutil para detectarse en la superficie era que esa complementariedad tenía una grieta pequeña pero constante. Daniel admiraba a Valentine con una intensidad que, con el tiempo, fue adquiriendo los bordes filosos de la envidia. No la envidia burda y consciente de quien desea el mal al otro, sino esa otra clase, más compleja y más dolorosa, que viene de querer para uno mismo exactamente lo que el otro tiene, sin poder evitarlo, sin poder pedirlo, sin poder siquiera confesárselo a nadie. A los 22 años, Valentine empacó sus cosas y se fue a Ciudad de México. No fue una huida, fue una decisión arquitectónica tomada con la misma lógica con la que su padre diseñaba estructuras: identificar el espacio disponible, entender sus límites y construir algo que funcionara dentro de ellos. Monterrey era demasiado pequeño para lo que Valentine necesitaba construir, no en tamaño, sino en posibilidades, en el tipo de proyectos que existían ahí, en el tipo de persona que el entorno esperaba que ella fuera. Se fue con un título en diseño arquitectónico, una laptop comprada de segunda mano a un compañero de universidad, y una maleta que no llenó completamente porque decidió que era mejor llegar con espacio que llegar cargada. Los primeros 3 años en la capital fueron exactamente lo que cualquier persona honesta le hubiera predicho: difíciles, no de manera dramática, sino de la manera cotidiana y desgastante en que la dificultad se instala cuando estás construyendo algo desde cero, sin red de seguridad, sin conocidos que abran puertas, sin nombre que preceda tu trabajo. Valentine hizo planos para remodelaciones pequeñas. Diseñó locales comerciales que no siempre quedaron como ella hubiera querido porque el presupuesto del cliente era lo que era. Consultó en proyectos donde nadie le preguntaba su opinión porque era la más joven y la menos conocida en la sala. Cobró menos de lo que valía su trabajo durante más tiempo del que debería haber tolerado, y aprendió. Cada proyecto, incluso los que la frustraban, le dejaba algo. Cada cliente difícil le afinaba la capacidad de comunicar lo que veía en su cabeza en un lenguaje que el otro pudiera entender. Cada error de cálculo le enseñaba algo que ninguna lo hubiera podido enseñarle. De la misma manera, a los 28 años fundó Reyes Studio, no con capital externo, no con socios, con los ahorros de 6 años de trabajo constante, un local pequeño en la Colonia Roma que también le servía de estudio personal, y una reputación que había construido proyecto por proyecto, cliente por cliente, con la paciencia de alguien que entiende que las cosas buenas no se apresuran, se sostienen. Para cuando cumplió 32 años, Reyes Studio era pequeño pero respetado. Sus proyectos aparecían en publicaciones de diseño,
Recibía consultas de clientes que la buscaban específicamente a ella, no solo a cualquier estudio disponible. Había llegado a ese punto particular en una carrera donde el trabajo deja de ser una búsqueda y se convierte en una conversación. Era exactamente donde había querido estar, y estaba completamente sola para celebrarlo. Marcos Aldana entró en su vida un miércoles de octubre, en una reunión de trabajo a la que Valentine fue porque cancelar no era una opción profesional. Era ingeniero civil especializado en restauración de edificios históricos. Trabajaba en un proyecto de rehabilitación estructural en el centro de la ciudad. Y alguien los había puesto en la misma mesa porque había una posibilidad de colaboración entre su estudio y el proyecto de él. Valentine llegó esperando una reunión técnica. Lo que no esperaba era a un hombre que, en lugar de presentarse con credenciales, le preguntó primero qué edificio de la ciudad le parecía el más honesto. Ella lo miró un segundo más de lo habitual. ¿Honesto? Sí, dijo él. Hay edificios que mienten, te prometen algo desde afuera que no cumplen adentro. Me interesan los que son lo mismo por los dos lados. Valentine no supo en ese momento si la frase la impresionó porque era genuina o porque describía exactamente la clase de persona que ella misma había intentado ser toda su vida. Probablemente las dos cosas. Lo que sí supo antes de que terminara esa primera reunión era que Marcos Aldana era diferente a los hombres que habían pasado antes por su vida. No porque fuera perfecto, sino porque no parecía estar intentando serlo. Era desorganizado con sus notas, pero meticuloso con sus medidas. Cocinaba con entusiasmo y resultados irregulares. Leía novelas en el metro y no le importaba que la gente lo viera. Tenía la costumbre de quedarse callado cuando no sabía algo en lugar de llenar el silencio con palabras que sonaran a respuesta sin serlo. Valentine, ¿qué había aprendido desde niña? Desconfiar de lo que no podía verificar. Tardó más de 3 meses en aceptar que lo que sentía por él era real y tardó otros 2 en permitirse mostrárselo. Él esperó, sin presionar, sin interpretar la distancia de Valentine como rechazo. Como si entendiera, de manera instintiva, que había personas que necesitan más tiempo no porque no quieran, sino porque quieren demasiado y eso les da miedo. Fue Daniela quien los presentó formalmente. Meses antes de que comenzaran a verse. Por cuenta propia, Daniela, que conocía a Marcos desde la infancia, desde los años en Guadalajara cuando los dos eran adolescentes en el mismo barrio y compartían la clase de amistad que deja huella. Daniela, que lo había mencionado una vez de pasada como un amigo de hace mucho, sin énfasis, sin el tono particular que hubiera dado pistas de lo que realmente sentía Daniela, que organizó ese primer encuentro creyendo, con la lógica desesperada, de quien no quiere ver lo que ya sabe, que Valentine no lo miraría 2 veces. Se equivocó y Marcos también la miró a ella de una manera que Daniela reconoció de inmediato, porque era la misma manera en que nunca la había mirado a ella. El noviazgo fue tranquilo de la manera en que son tranquilas las cosas que no necesitan demostrar nada. No hubo grandes gestos públicos, ni declaraciones excesivas. Había cenas, donde los dos trabajaban en silencio en la misma mesa sin que eso se sintiera incómodo. Había conversaciones que empezaban sobre arquitectura y terminaban sobre la infancia, sobre el miedo, sobre las versiones de uno mismo que uno deja atrás sin ceremonia. Valentine aprendió al lado de Marcos algo que su padre nunca le había enseñado y que su madre solo le había insinuado, que la vulnerabilidad no era una debilidad. Era la única manera honesta de estar cerca de alguien. Lo amaba, con la clase de amor que no se anuncia, que simplemente existe, que reorganiza silenciosamente tus prioridades sin pedirte permiso. Y cuando Marcos le propuso matrimonio una tarde de domingo, en la terraza del departamento de ella, sin anillo, preparado porque lo había olvidado en casa y le pareció que esperar era una tontería, Valentine dijo que si antes de que él terminara la pregunta, Daniela fue la primera persona a quien llamaron, y Daniela al otro lado del teléfono. Dijo las palabras correctas con la voz correcta, sonó feliz, sonó presente, sonó exactamente como la prima y mejor amiga que siempre había sido. Solo que, por primera vez en su vida, Valentine no escuchó su voz con atención. Estaba demasiado ocupada siendo feliz para notar lo que había debajo de ella. Eso era lo que Valentine no había visto entonces, lo que vería después.
cuando ya tuviera todas las piezas en la mano y tuviera que decidir qué hacer con ellas. Porque la historia que estaba viviendo no era la historia que creía estar viviendo, y las personas que amaba guardaban secretos que no eran traición, sino miedo, miedo profundo humano. Del tipo que destruye a las personas no porque sean malas, sino porque no saben cómo pedir ayuda, y ese miedo estaba a punto de alcanzarlos a todos. Hay una diferencia entre ignorar algo y elegir no verlo todavía. La ignorancia es pasiva. Es no saber porque nadie te dijo, porque la información nunca llegó. Porque estabas mirando hacia otro lado sin razón particular, pero elegir no ver algo todavía es distinto, es activo. Es decirte a ti mismo, sé que hay algo ahí, pero todavía no tengo suficiente luz para ver su forma completa. Y no voy a reaccionar a una sombra como si fuera un monstruo. Valentina Reyes había aprendido esa distinción con los años. La había aprendido trabajando en proyectos donde los problemas estructurales no siempre eran evidentes desde afuera. Donde había que abrir paredes para entender que estaba fallando adentro. Había aprendido que la reacción apresurada a una señal incompleta podía destruir algo que todavía tenía solución. Aplicó esa lógica a los 8 meses que precedieron a su boda, y durante mucho tiempo creyó que eso era sabiduría. El proyecto de Oaxaca llegó en enero, 6 meses antes de la boda. Era el encargo más importante que Reyes Studio había recibido hasta entonces, la restauración completa de un edificio colonial del siglo XVIII en el centro histórico de la ciudad, que sería convertido en un centro cultural boutique. El cliente era una fundación privada con criterios altos y plazos exigentes. El presupuesto era real. La visibilidad enorme para Valentina significaba dos cosas simultáneas que no siempre se podían sostener juntas sin tensión: el proyecto más ambicioso de su carrera y la distracción más necesaria en el momento más complicado de su vida personal, porque las señales habían comenzado antes de enero, antes de que el proyecto llegara, antes incluso de que Valentina tuviera un nombre para lo que estaba sintiendo. Comenzaron en diciembre. Marcos siempre había sido presente. Era una de las cosas que Valentina había aprendido a amar de él con mayor certeza, que cuando estaba completamente. No había medias presencias. No había cuerpo en el cuarto y mente en otro lugar. Marcos miraba a los ojos cuando hablaba. Recordaba detalles. Preguntaba cosas que uno no esperaba que recordara de conversaciones de semanas atrás. Por eso fue tan difícil ignorar que algo había cambiado. No era un cambio dramático, no era la clase de transformación que genera una confrontación inmediata. Era más sutil, más difícil de señalar con el dedo, más fácil de explicar con el trabajo, con el cansancio, con el estrés natural de los meses previos a una boda. Marcos seguía siendo amable, seguía siendo atento, seguía siendo el mismo hombre que cocinaba mal y leía en el metro y se quedaba callado cuando no sabía algo, pero había empezado a irse a algún lugar al que Valentina no tenía acceso. Pequeñas ausencias, momentos en que su mirada se perdía en el horizonte medio de una conversación, como si su mente estuviera procesando algo que no podía compartir en voz alta, momentos en que respondía con una fracción de segundo de retraso, como si primero verificara internamente que era seguro decir y que no. El teléfono. Ese fue el primer indicador concreto. Marcos había sido siempre descuidado con su teléfono. De esa manera tranquila que tienen las personas que no tienen nada que ocultar. Lo dejaba en cualquier superficie, contestaba llamadas sin salir del cuarto, respondía mensajes sin girar la pantalla. Pero a partir de diciembre empezó a llevarlo consigo de manera más constante, a silenciarlo en lugar de dejarlo sonar, a responder algunos mensajes después de salir brevemente de la habitación con una explicación que siempre era razonable. Valentina notó cada una de estas cosas, las anotó no en el cuaderno todavía, sino en esa parte de la mente donde se archivan las observaciones que no tienen categoría todavía, y siguió adelante. El proyecto de Oaxaca le dio estructura a sus días de una manera que, mirando atrás, fue tanto una bendición como una complicación. Una bendición porque le dio a Valentina algo en que poner su energía creativa con la intensidad que ella necesitaba para sentirse entera.
El edificio colonial era una conversación entre lo que había sido y lo que podía ser, entre la memoria del espacio y su posibilidad futura. Y Valentine se metió en ese proyecto con la clase de entrega que solo es posible cuando el trabajo te importa de verdad, una complicación porque esa intensidad le facilitó a Marcos esconder lo que estaba escondiendo. Con Valentine parcialmente absorbida por los planos, los viajes cortos a Oaxaca, las reuniones con la fundación, las decisiones de materiales y tiempos. Había menos momentos de silencio compartido donde las preguntas sin respuesta se volvieran inevitables. Los dos, sin saberlo el uno del otro, estaban usando el trabajo como escudo. Daniela comenzó a aparecer con más frecuencia. Eso tampoco era inusual en los meses de preparación de una boda. Había cosas que coordinar, decisiones que tomar, detalles que alguien tenía que gestionar. Cuando la novia estaba hasta el cuello en un proyecto de restauración, Daniela se ofreció para encargarse de los proveedores, de la coordinación con la iglesia, de los detalles de la recepción que Valentine no tenía tiempo de atender, y Valentine, agradecida, dejó que lo hiciera. Lo que no vio entonces, o que eligió no ver todavía, era que Daniela también estaba usando esa cercanía para algo más, que su presencia constante en los últimos meses antes de la boda no era solamente generosidad, era también una manera de estar cerca de algo que pronto sería definitivamente ajeno. Había tardes en que las tres coincidían en el departamento de Valentine, revisando listas o probando menús o discutiendo la disposición de las mesas, y había momentos específicos en esas tardes en que Valentine, sin proponérselo, captaba algo en el ángulo entre Daniela y Marcos. Una mirada que duraba un segundo de más, un silencio que se instalaba cuando los dos estaban en la misma conversación y que nadie llenaba demasiado rápido. Cada vez que eso ocurría, Valentine seguía hablando, seguía con lo que estaban haciendo, seguía, y después, cuando se quedaba sola, lo pensaba. El primer momento concreto fue un martes de febrero. Marcos había pasado el fin de semana en Guadalajara por trabajo, un proyecto de supervisión que requería su presencia en obra. Regresó el domingo por la noche, más callado de lo habitual, con esa expresión particular de las personas que llevan un peso que no han decidido todavía cómo distribuir. Valentine encontró el recibo en el bolsillo de su saco cuando lo colgó en el armario, porque Marcos tenía la costumbre de dejar los recibos en los bolsillos y ella tenía la costumbre de vaciarlos antes de llevarlo a la lavandería. Era de un restaurante en Guadalajara, un lugar de cocina tradicional en la colonia americana. La fecha coincidía con el sábado que Marcos había pasado allá. Hasta ahí, nada extraordinario excepto que ese sábado específico, Marcos le había enviado un mensaje a media tarde diciéndole que estaban en obra hasta tarde y que cenarían algo rápido del puesto de la esquina. Valentine sostuvo el recibo. Un momento lo dejó sobre la mesa de la cocina. Cuando Marcos entró a buscar agua, lo vio. Vio también la manera en que Valentine lo miraba a él, esa mirada quieta y directa que él ya conocía bien, que significaba que había una pregunta formándose. Ah, sí, dijo. Antes de que ella preguntara, al final terminamos antes. Un compañero de obra conocía el lugar, fuimos un rato. Debí avisarte de era plausible. Era exactamente el tipo de explicación pequeña y sin drama que tiene sentido cuando uno la escucha. Valentine asintió, no dijo más, pero esa noche, por primera vez, sacó el cuaderno de tapa azul. No escribió mucho, solo una fecha y 3 palabras al lado: recibo, Guadalajara, sábado. El segundo momento fue en marzo. Valentine llegó antes de lo esperado al departamento después de una reunión cancelada en el último momento. Daniela había venido a recoger unos documentos de la boda que había dejado olvidados. Eso lo sabía Valentine porque se lo había dicho por mensaje una hora antes. Lo que no esperaba era escuchar la voz de Daniela en la terraza, hablando en ese tono bajo y urgente que la gente usa cuando la conversación importa demasiado para permitirse el lujo del volumen. Valentine se detuvo en el pasillo, no escuchó las palabras, solo el tono, de ese tono específico que conoces cuando has crecido al lado de alguien, cuando sabes los registros de su voz como conoces los de la tuya propia. Y el tono de Daniela en ese momento era el de alguien que está discutiendo algo que le duele personalmente, algo que le importa de una manera que no es neutral. Valentine entró a la cocina con normalidad, sirvió agua,
Esperó. Daniela apareció 30 segundos después, con el teléfono en la mano y una sonrisa que llegó al lugar correcto en la cara, pero tardó medio segundo más de lo que debería en instalarse. Era mi mamá, dijo. Cosas de familia. ¿Ya? ¿Sabes cómo es? Sí, dijo Valentine. Ya sé, esa noche escribió en el cuaderno un poco más. El tercer momento fue el más difícil de sostener. Era la noche antes de la boda. Daniela había venido para ayudar a Valentine a preparar las últimas cosas. Abrieron una botella de vino, pusieron música baja, hablaron de la infancia, de anécdotas de cuando eran niñas. De la vez que se perdieron juntas en un mercado y su abuela las encontró 2 horas después comiendo mango con chili sin el menor signo de preocupación. Se rieron. Fue real. Eso era lo más complicado de todo, que era real. Daniela ayudó a Valentine a colgar el vestido con cuidado. Le acomodó el cierre que a veces se atascaba. Le dijo que estaba hermosa con una convicción que no tenía nada de falso, porque ese tipo de belleza, la de alguien que está a punto de algo que eligió, es objetiva. Y entonces Valentine, mirándolas a las dos en el espejo del cuarto, dijo lo que sentía en ese momento sin calcularlo. No sé qué haría sin ti, Daniela. No respondió de inmediato. Hubo un silencio de 2, 3 segundos, en el que algo cruzó por su cara. No era culpa exactamente. Era algo más parecido a la tristeza de alguien que sabe que está a punto de perder algo y que no puede decirlo en voz alta. Yo sí sé, dijo. Finalmente, en voz baja, Valentine la miró en el espejo. Daniela ya estaba sonriendo de nuevo o intentándolo, doblando algo sobre la cama para tener las manos ocupadas, y Valentine entendió en ese momento que algo estaba terminando. No sabía todavía exactamente qué, no tenía el nombre correcto para ello, pero lo sintió con la claridad silenciosa con que se sienten las cosas que son verdad aunque todavía no puedas demostrarlas. Guardó esa sensación en el mismo lugar donde guardaba todo lo demás, y al día siguiente se puso el vestido. Lo que Valentine no podía saber esa noche, mientras doblaba sus propios miedos con la misma prolijidad con que doblaba la ropa, era que las respuestas que buscaba no estaban donde ella las estaba buscando, que la verdad que se acercaba no era la que temía, sino algo completamente diferente, algo que lo cambiaría todo, no porque destruyera lo que creía, sino porque lo expandía más allá de lo que había imaginado posible. A veces la verdad no llega como un golpe, llega como una puerta que se abre hacia un cuarto que no sabías que existía. Hay verdades que liberan, y hay verdades que primero destruyen todo lo que creías entender. Te dejan en medio de los escombros de tu propia narrativa, y solo entonces, cuando ya no queda nada de la historia original en pie, empiezan a construir algo diferente, algo que no pediste y que sin embargo es más sólido que todo lo anterior. Valentina Reyes estaba a punto de encontrarse con esa segunda clase de verdad, y nada de lo que había aprendido en 34 años de vida la había preparado completamente para lo que se sentía recibirla. Los días después de la boda fueron extraños de una manera que no tenía nombre preciso. Valentine y Marcos regresaron a la ciudad sin luna de miel inmediata. Habían acordado posponerla para después de que el proyecto de Oaxaca entrara en su fase final, una decisión práctica que en su momento pareció razonable y que ahora a Valentine le producía una sensación ambigua que prefería no examinar. Demasiado de cerca vivían juntos, se trataban bien, compartían el desayuno, hablaban del trabajo, dormían en el mismo lado de la cama que siempre. Desde afuera, desde cualquier ángulo externo, eran exactamente lo que parecían, una pareja recién casada acomodándose a su nueva vida. Pero Valentine seguía escribiendo en el cuaderno, no lo hacía de manera obsesiva, no era una lista de acusaciones. No era la bitácora de alguien que construye un caso en contra de otro. Era más parecido a lo que hace un arquitecto cuando encuentra una irregularidad en una estructura y empieza a documentarla con cuidado, sin apresurarse a demoler, esperando entender primero si lo que está viendo es un defecto o simplemente una característica que no estaba en los planos originales. Observaba, registraba, esperaba. Lo que comenzó a ver en esas semanas no fue lo que esperaba encontrar más señales del tipo que había catalogado antes: el teléfono, las ausencias breves, los silencios que duraban un poco más de lo necesario,
Y sí, esas señales seguían ahí, pero había otras, superpuestas, que apuntaban en una dirección completamente diferente. Marcos se cansaba con facilidades que antes no tenía, era sutil. Lo suficientemente sutil para explicarse con el trabajo, con el estrés, con los meses de preparación de la boda que habían agotado a los dos, pero Valentine era una mujer entrenada en detectar lo que no está en los planos, y lo que veía en Marcos no era cansancio de circunstancia, era algo más constante, más físico, un temblor muy leve en la mano derecha cuando sostenía una taza de café. Una rigidez pequeña en los movimientos de la mañana que desaparecía después de un rato, pero que volvía al final del día, momentos en que buscaba una palabra en una conversación y tardaba un segundo más de lo habitual en encontrarla, y algo cruzaba por su cara en ese segundo. Algo que no era distracción sino miedo. Valentine observó todas estas cosas durante 3 semanas. Y entonces abrió el cuaderno en una página nueva y escribió con la precisión clínica de alguien que prefiere la verdad al consuelo. Esto no es una aventura, esto es algo que le está pasando a él. No confrontó a Marcos directamente. No todavía necesitaba hablar con Daniela, no porque Daniela fuera la persona más indicada, sino porque Daniela era la única persona en el mundo que conocía a Marcos. Desde antes, la única que podría confirmarle si lo que estaba viendo era nuevo o si había algo que ella, que lo conocía desde hacía solo 2 años. No estaba en condiciones de contextualizar sola. La llamó un jueves por la tarde. Le dijo que necesitaba verla, sin explicaciones adicionales, con ese tono específico que 2 personas que se han conocido toda la vida interpretan de inmediato. Esto es importante y no puede esperar. Se encontraron en un café cerca del estudio de Valentine. Daniela llegó puntual, lo cual ya era indicativo, porque Daniela nunca llegaba puntual a menos que estuviera nerviosa. Se sentaron, pidieron café, y Valentine la miró de la manera en que la había mirado toda la vida cuando quería la verdad sin rodeos. Daniela, necesito que me digas qué está pasando con Marcos. No dijo vi algo en la boda, no dijo sospecho de ti. No construyó una acusación. Solo hizo la pregunta más directa que tenía, apuntando al centro de lo que sabía que era real. Dejando que Daniela decidiera qué hacer con ella, lo que ocurrió entonces fue algo que Valentine no había anticipado en ninguna de las versiones. ¿Qué había ensayado en su cabeza? Daniela se quebró, no gradualmente, no con lágrimas contenidas que cedían poco a poco. Se quebró de golpe, de una sola vez, con la clase de llanto que sale de un lugar muy profundo y muy comprimido. Del lugar donde uno guarda las cosas que no ha podido decirle a nadie durante meses. Lo siento, dijo, entre respiraciones que no le alcanzaban. Lo siento mucho, quería decírtelo. Le dije que tenía que decírtelo. Te lo juro que, se lo dije. Valentine no se movió. No habló. Esperó. Lo que Daniela le contó duró casi 1 hora, y cada minuto de esa hora fue reorganizando el mundo de Valentine de una manera que no se parecía en nada a lo que había esperado que ocurriera. Cuando buscó esa conversación, 6 meses antes de la boda, Marcos había recibido un diagnóstico Parkinson de inicio temprano, una condición neurológica progresiva que en su caso se había manifestado primero con síntomas menores, suficientemente sutiles para ignorarlos durante meses, suficientemente reales para ser inconfundibles para un médico. El neurólogo había sido claro, no era una sentencia inmediata, no era una pérdida súbita de funciones. Era el inicio de un camino largo y variable, con tratamientos que podían hacer mucho, con una vida que podía seguir siendo plena en muchos sentidos, pero era también una realidad que no desaparecería, que requeriría adaptaciones, que cambiaría cosas. Marcos se lo había dicho a Daniela porque Daniela era lo que Marcos llamaba su memoria. Antes de Valentine, la persona que lo conocía desde antes del éxito profesional, desde antes de la vida en la capital, desde los años en que todavía no sabía muy bien quién iba a ser, la persona ante quien podía colapsar sin sentir que estaba destruyendo algo que alguien más había construido con esfuerzo. Le había pedido que no le dijera nada a Valentine, no por egoísmo, o no solo por eso, sino porque tenía un miedo específico que Daniela le había escuchado repetir de distintas maneras durante meses, que Valentine había construido su vida entera sobre su propia
independencia, sobre no necesitar a nadie, sobre ser suficiente por sí misma, y él no quería convertirse en la razón por la que esa vida se torciera. No quería que ella se quedara con él por compasión. No quería que su amor, que sentía genuino y limpio, quedara contaminado para siempre por la obligación. Quería decírtelo después de la boda, dijo Daniela. Con la voz todavía rota, decía que después, que cuando estuvieran casados sí, ella viera que él podía manejarlo, que sería diferente, pero yo le decía que estaba mal, que no era justo, que tenías derecho a saber antes. Valentina escuchó todo esto sin interrumpir. Después preguntó una sola cosa, el día de la boda, en la puerta lateral. ¿Qué le estabas diciendo? Daniela cerró los ojos. Le estaba diciendo que, si no te lo decía él, lo haría yo, que no podía casarse contigo con eso adentro, que merecías elegir con toda la información en la mano. ¿Y qué dijo él? ¿Que te amaba demasiado para arriesgarse a perderte? Valentina salió del café caminando, despacio. No había prisa, no había ningún lugar a donde llegar corriendo. Ninguna decisión que pudiera tomarse en los siguientes minutos que no pudiera tomarse igual de bien en una hora. Caminó por la Quelonia Roma con el café de octubre entrando por el cuello de su abrigo y algo que no era exactamente dolor recorriéndole el pecho. Era más complicado que dolor. Era la sensación específica de ver una imagen que has estado mirando durante meses y entender de repente que estabas mirando al revés, todos los registros del cuaderno, todas las observaciones que había archivado con cuidado, el teléfono, las ausencias, el cansancio, los silencios, la mano que temblaba sobre la taza de café. Nada de eso había sido lo que ella creyó que era el retrato de un hombre aterrorizado, un hombre que amaba a su mujer con suficiente profundidad como para querer protegerla incluso de él mismo. Un hombre que había cometido el error enorme y completamente humano de confundir el amor con la protección unilateral, de decidir por ella lo que ella tenía derecho a decidir por sí misma. Valentina pensó en su padre, en esa manera que tenía Rodrigo Reyes de proteger a su familia, guardando silencio sobre todo lo que podía preocuparlos, en cómo esa clase de amor, aunque genuino, terminaba siempre dejando a los demás en la oscuridad. Marcos había aprendido, sin saberlo, la misma lección equivocada. Esa noche, cuando llegó al departamento, Marcos estaba en la cocina, cocinaba algo, con su entusiasmo habitual y sus resultados inciertos. La escuchó entrar y giró hacia ella con esa sonrisa que Valentina había aprendido a amar desde el principio. Esa sonrisa que no prometía nada excepto presencia. Valentina lo miró desde el umbral de la cocina. Lo miró durante un momento largo, el tiempo suficiente para que él dejara de sonreír y entendiera que algo había cambiado, que algo se estaba abriendo en la habitación que no podría cerrarse de nuevo. Valentina, no, dijo ella, tranquila, completamente tranquila. Esta vez hablas tú. Y Marcos, que había cargado su secreto durante 6 meses como alguien que lleva algo demasiado pesado por un camino demasiado largo. Soltó todo, desde el principio. Desde el médico, desde el diagnóstico, desde el miedo, que no había sabido nombrarle, con la voz rota de alguien que finalmente llega al lugar donde puede dejar lo que lleva. Valentina escuchó todo sin interrumpir, porque escuchar, de verdad, era lo más difícil que sabía hacer, y porque necesitaba que él supiera con absoluta claridad que lo que iba a decirle a continuación no era compasión y resignación ni el cumplimiento silencioso de un voto contraído sin información completa. Era una elección, tomada ahora, con todo sobre la mesa, con los ojos completamente abiertos, lo que Valentina dijo esa noche y lo que decidió hacer con todo lo que sabía. Era exactamente lo que nadie hubiera esperado de ella, no porque fuera extraordinario en el sentido espectacular de la palabra, sino porque era extraordinario en el único sentido que importa de verdad. Era completamente, irrevocablemente suyo, y eso cambiaría todo lo que vendría después, y lo que allá dentro te deja sin palabras. Elegir es el acto más humano que existe, no el amor, no el dolor, no la alegría. Elegir, porque el amor puede llegarte sin que lo busques. El dolor puede encontrarte sin que lo invites y la alegría puede aparecer en los momentos menos calculados, pero elegir siempre requiere de ti, requiere que estés presente, que tengas la información, que te mires honestamente al espejo y decidas qué clase de persona vas a ser con lo que tienes en las manos.
Valentina Reyes eligió no en el calor de una noche cargada de revelaciones, aunque esa noche fue el principio. No en un gesto dramático que los demás pudieran ver y nombrar y aplaudir, eligió de la manera en que ella hacía todas las cosas importantes en silencio, con precisión. Con la certeza tranquila de alguien que sabe que lo que está construyendo tiene que sostenerse no un día, sino toda la vida, y lo primero que eligió fue no irse. Eso necesita explicarse porque la gente que no la conocía bien, si hubiera sabido la historia, hubiera esperado lo contrario, hubiera esperado que Valentina Reyes, la mujer que había construido su vida entera sobre sus propios cimientos, que había aprendido desde niña que depender de alguien era el riesgo más costoso que podías correr, que había llegado a los 34 años sin haber necesitado a nadie que no fuera ella misma para sostener lo que tenía. Hubiera recogido sus cosas con esa eficiencia suya tan particular y hubiera tomado una decisión que cualquier observador externo habría llamado razonable, pero Valentina había entendido algo en la cocina de su departamento mientras escuchaba a Marcos hablar con la voz rota de alguien que lleva demasiado tiempo cargando solo. Había entendido que irse no era independencia. Irse en ese momento con esa información sería simplemente miedo con otro nombre, el mismo miedo que había heredado de su padre y que había confundido durante años con fortaleza, la misma distancia emocional que Rodrigo Reyes había llamado protección y que en realidad era la negativa a dejarse tocar completamente por otra persona. Valentina no quería seguir siendo esa versión de sí misma, así que se quedó y le dijo a Marcos esa noche, con toda la claridad de la que fue capaz: no, me quedo porque te tengo lástima, no me quedo porque hice un voto y me parece que debo cumplirlo, me quedo porque te elegí a ti. Y esa elección no tiene fecha de vencimiento, pero necesito que entiendas que esto funciona solos y somos honestos, desde ahora. Sobre todo, Marcos no respondió con palabras. Apoyó la frente sobre la de ella y cerró los ojos. Y en ese silencio había más cosas dichas que en cualquier discurso que hubiera podido construir. Lo que siguió no fue fácil. Valentina no iba a contarlo de otra manera, porque hacerlo sería deshonesto, y la honestidad era lo único que le quedaba como estructura cuando todo lo demás se había reorganizado. Hubo días en que la rabia llegaba sin avisar, no rabia hacia Marcos exactamente, ni hacia Daniela, sino hacia la situación, hacia el hecho de que alguien que amaba hubiera decidido que ella no podía manejar la verdad. Esa rabia era legítima y Valentina la dejó existir sin dramatizarla, sin convertirla en un argumento, sin usarla como arma. La dejaba llegar, la reconocía. Y la dejaba irse con la misma paciencia con que esperaba que secara una capa de pintura en un muro restaurado. Hubo noches en que Marcos se despertaba con esa angustia específica que tienen las personas que llevan meses durmiendo encima de un secreto y que ahora, sin el peso, no saben todavía cómo distribuir el cuerpo. Valentina estaba ahí, no siempre con palabras, a veces solo con la mano sobre su espalda, quieta, diciéndole sin decirle: sigo aquí, no te fuiste solo. Y hubo mañanas, más de las que hubiera esperado, en que la vida era simplemente la vida. Café en la terraza, planes para el fin de semana, conversaciones sobre el proyecto de Oaxaca, sobre la restauración que avanzaba, sobre el color exacto que debería tener el aplanado del muro norte del edificio colonial. Mañanas en que Valentina miraba a Marcos desde el otro lado de la mesa y pensaba que el amor que sentía ahora era más real que el de la boda. No porque la boda hubiera sido falsa, sino porque este amor tenía textura, tenía historia, tenía el peso específico de las cosas que se eligen sabiendo lo que cuestan. El proyecto de Oaxaca se terminó en agosto, 4 meses después de la boda. Valentina voló a la ciudad una semana antes de la inauguración para supervisar los detalles finales. Caminó por cada cuarto del edificio restaurado con esa atención particular que tenía para los espacios, esa capacidad de sentir si un lugar era honesto. Si cumplía lo que prometía desde afuera. El edificio era hermoso, no de manera ostentosa, sino de la manera en que son hermosas las cosas que han recuperado lo que siempre fueron. Los muros de piedra del siglo XVIII respiraban debajo de los acabados contemporáneos sin que ninguno de los dos tiempos aplastara al otro. Era exactamente lo que Valentina había querido desde el principio: un diálogo, no una imposición.
la noche de la inauguración. Mientras los invitados recorrían los espacios con esa mezcla de respeto y asombro que producen los lugares bien restaurados, Valentine se detuvo en el patio central. Había un árbol de jacaranda en el centro que el proyecto había decidido conservar. Un árbol que tenía más años que el edificio mismo y que en agosto no florecía, pero que de alguna manera seguía siendo el punto alrededor del cual todo lo demás se organizaba. Pensó en su madre, en los lirios blancos de la iglesia, en la manera en que Elena Reyes había pasado toda su vida suavizando las distancias entre las personas que amaba sin que nadie se lo agradeciera completamente mientras vivía. Le habló en silencio. Como le hablaba siempre en los momentos importantes, lo estoy intentando. Le dijo, estoy aprendiendo a no tenerle miedo a lo que no puedo controlar. Creo que tú ya sabías hacer eso y yo tardé demasiado en entenderlo. Dedicó el edificio a su madre, sin anuncio público, sin placa con nombre, solamente en su cuaderno, en la última página que quedaba disponible. Escribió para Elena, que sabía que las grietas no siempre son daño, a veces son el lugar por donde entra la luz. El estudio cambió también, no desapareció, no se redujo por necesidad ni por derrota, cambió porque Valentine cambió. Y los proyectos que uno elige siempre dicen algo sobre la persona que los elige. Reyes Studio dejó de buscar los proyectos más grandes para empezar a buscar los proyectos más honestos, los edificios que tenían historia que merecía contarse, los espacios que necesitaban alguien que supiera escuchar lo que un lugar quiere ser antes de imponerle lo que uno tiene ganas de construir. Contrató a 2 personas jóvenes que tenían exactamente el tipo de hambre que ella había tenido a los 22 años. Y les enseñó lo que nadie le había enseñado a ella, que la vulnerabilidad en el trabajo, admitir que no sabes, preguntar, antes de asumir, no es debilidad profesional. Es la única manera de hacer algo que dure. Seguía siendo exigente, seguía siendo precisa, seguía siendo la mujer que no llenaba los silencios con palabras innecesarias y que prefería la incomodidad de una verdad difícil a la comodidad de una mentira conveniente, pero había algo más ahora. Algo que las personas que la conocían de antes notaban sin poder nombrarlo exactamente, una especie de quietud que no era pasividad, una ligereza que no era superficialidad, la clase de paz que tienen las personas que han decidido dejar de pelear contra las partes de la vida que no se pueden controlar y han empezado a construir dentro de ellas. Con Daniela tardó más, de eso también era honesto de decirlo. Hubo meses de silencio. No el silencio hostil de las personas que se han lastimado y no saben cómo reducir la distancia, sino el silencio necesario de las personas que necesitan procesar algo antes de poder hablar de ello sin que las palabras salgan todavía con demasiados bordes. Cuando se encontraron fue en Monterrey, en casa de la abuela que compartían, un domingo de septiembre. Con el calor propio de esa ciudad que nunca termina de enfriarse del todo, aunque el calendario diga que el verano ya pasó, se sentaron en la terraza. La abuela les puso agua de Jamaica y encontró algo que hacer en el interior de la casa con esa sabiduría particular de los viejos que saben cuando su presencia sobra. Valentine habló primero. Le dijo cosas que eran verdaderas y que dolían, de decir, que entendía por qué Daniel había guardado el secreto de Marcos, pero que eso no significaba que hubiera sido lo correcto, que había sentido una traición que no era de la clase que ella había imaginado al principio, pero que era una traición al fin. Porque la omisión también es una forma de no confiar en alguien, que merecía haber tenido la información, que merecía haber elegido. Daniela escuchó todos sin defenderse, y después dijo sus propias verdades, las más difíciles, las que había guardado durante años debajo de capas de generosidad y presencia y el amor genuino que también sentía por Valentine. Le habló de Marcos, de lo que había sentido cuando los presentó, de la manera en que había aprendido a convertir ese sentimiento en algo diferente porque no había otra opción. Porque Valentine lo amaba y Marcos la amaba a ella, y eso era una realidad que Daniela había tenido que aprender a habitar. No fue una conversación limpia, no terminó con un abrazo que borrara todo lo anterior, terminó con las 2 mujeres sentadas en el mismo silencio de siempre, pero un silencio diferente, un silencio que tenía más espacio adentro porque habían sacado de él todo lo que habían estado guardando. No sé si podemos volver a ser lo que éramos,
dijo Valentine finalmente. Yo tampoco, dijo Daniela. Pero quizás podemos ser algo diferente. Valentine pensó en el edificio de Oaxaca, en la jacaranda en el centro del patio, en la manera en que las cosas que sobreviven a una restauración nunca son exactamente lo que eran, pero tampoco son menos. Son algo que incluye su propia historia de daño y de regreso. Quizás, dijo, y eso, por ahora, era suficiente. La última imagen de esta historia no ocurre en ningún momento dramático. No hay discurso. No hay cámara que gire alrededor de un momento de triunfo. No hay música que suba para indicarle al que escucha cómo debe sentirse. Es una mañana de octubre en Oaxaca, el departamento que Valentine y Marcos rentan mientras ella supervisa la fase final de documentación del proyecto. Un cuarto con ventanas grandes que dan a una calle de adoquín y una luz que a esa hora de la mañana entra horizontal y lo dora todo con esa tonalidad específica que tiene el sol en esa ciudad, esa luz que parece más antigua que en otros lugares, más pausada. Marcos está en el patio interior del departamento, hace sus ejercicios de fisioterapia. Son lentos, deliberados, diseñados por un especialista para mantener la coordinación y la fluidez de movimiento que el diagnóstico amenaza con erosionar con el tiempo. No son dramáticos, no hay lucha visible. No hay esfuerzo heroico que el ojo pueda identificar fácilmente. Es solo un hombre en un patio con macetas, moviéndose con la concentración tranquila de alguien que ha decidido presentarse cada día a lo que tiene que hacer. Valentine está en la mesa junto a la ventana, trabaja los planos del proyecto extendidos, una taza de café que ya se enfrió a un lado, el lápiz moviéndose sobre el papel con esa seguridad que tienen los gestos que se han repetido miles de veces y que ya no necesitan pensarse. Solo hacerse, no se miran, no están hablando, están simplemente en el mismo espacio, cada uno dentro de lo suyo, los dos completamente conscientes de la presencia del otro. Hay algo en esa imagen que no tiene nombre exacto en ningún idioma, pero que cualquier persona que haya amado a alguien durante suficiente tiempo reconoce de inmediato. Es la forma más silenciosa y más real del amor. No el amor que se demuestra, no el amor que se declama, el amor que simplemente existe, que no necesita testigos, que está ahí aunque nadie lo esté mirando. Valentine levanta la vista de los planos, mira a Marcos en el patio, después mira el cuaderno de tapa azul que está a un lado de su taza de café. Lo abre, busca la última página disponible, la que quedó en blanco después de la dedicatoria a su madre en Oaxaca. Escribe una sola línea, la escribe despacio, con la misma letra pequeña y precisa de siempre, la letra de alguien que entiende que las cosas escritas con cuidado pesan diferente que las escritas con prisa. Esto no es lo que imaginé, es mejor. Cierra el cuaderno, vuelve a los planos. Y afuera, en el patio, Marcos sigue con sus ejercicios bajo esa luz de octubre que lo hace ver por un momento exactamente como lo que es un hombre presente, eligiendo estarlo en una mañana ordinaria de una vida que no es perfecta pero que es completamente suya. De los dos hay personas que cuando la vida las traiciona o cuando creen que la vida las traicionó, esperan que lo que venga después sea la historia, de cómo se vengaron o de cómo sobrevivieron, o de cómo demostraron que podían solas. Valentine Reyes no hizo ninguna de esas cosas, lo que hizo fue más difícil y más valioso que cualquiera de ellas. Eligió entender antes de juzgar, eligió preguntar antes de asumir, eligió quedarse. Cuando irse hubiera sido más fácil, no por debilidad, sino porque entendió que la fortaleza real no es la capacidad de no necesitar a nadie. Es la capacidad de elegir a alguien con plena conciencia de lo que esa elección implica, y eligió, sobre todo, ser honesta, con Marcos, con Daniela, con ella misma, con todas las versiones de sí misma que había sido antes de llegar a ese patio. En Oaxaca, a esa mañana de luz antigua y café frío y planos extendidos sobre una mesa, eso es lo que nadie esperaba que hiciera, y eso es exactamente lo que la hizo libre.